Saludo con gran afecto a cada uno de mis hermanos que hoy se da cita para este tiempo de estudio bíblico. Y en esta oportunidad, nuestro tema a conversar de manera a lo mejor un poquitito más breve de lo que pudiera ser, es la suficiencia de las Escrituras. Hay mucho que decir con respecto a este tema. Hoy día solamente consideraremos algunas ideas centrales. El suficiente. De todo lo que nos gusta, en realidad pedimos más de lo suficiente. ¿Cómo se aplica esto a la suficiencia de las Escrituras? Bueno, es lo que vamos a revisar a la luz de la palabra del Señor y dirigidos por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Les invito para que oremos. Amado Dios y buen Padre celestial, nuevamente, mi Señor, inclinamos nuestros rostros a usted para darle las gracias, mi Señor, por el don de la vida y la oportunidad de ser parte, Señor, de su pueblo. Y en esto, Señor, dar las gracias porque tenemos su palabra que nos guía, nos consuela, nos redarguye, nos corrige. Y permítanos que en esta hora en donde vamos a revisar, Señor, parte de ella con una temática especial, también seamos guiados por su Santo Espíritu para ser edificados a la luz de ella. Guíe mis palabras y la disposición de cada uno de los que participa y participará de este estudio. Pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, partamos a revisar primero una fundamentación del estudio de hoy, el por qué estudiar esta temática. Y puedo darle brevemente 3 razones. Primero, porque en esta semana hemos conmemorado el Día Internacional de la Biblia, el 26 de septiembre, ya que ahí se recuerda el término de la traducción al español. Por eso nos motivamos en esta celebración, consideramos todo el mes, pero específicamente es el día 26, en donde esta primera Biblia fue conocida con el nombre de Biblia del Oso. Segunda razón, porque nos acercamos a octubre, que es el mes de la Reforma religiosa, en donde uno de sus principios fue sola escritura. En la Reforma se proclamó la autoridad divina e inerrante de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, y no menos importante, porque es siempre necesario recordar, invitar, insistir, instruir en la necesidad de ser conocedores de la preciosa palabra de Dios, ya que este no es un tema agotado. De la Biblia nunca vamos a terminar de aprender, ¿ya? Teniendo presente estas 3 razones o como fundamento de lo que vamos a estudiar, de la supremacía de las Escrituras, vamos a contestar una pregunta que pone en polémica a muchos, incluso muchos cristianos creyentes, caemos en este tipo de cuestionamientos, ¿ya? ¿Para qué es suficiente la Biblia? Es clara la palabra del Señor en mostrarnos en muchos pasajes para qué fue escrita, ¿ya? Y para qué no fue escrita. La Biblia es suficiente para que nosotros en ella podamos conocer a Dios, podamos conocer el camino a la salvación de nuestras almas, podamos conocer el camino a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Y en este camino podamos avanzar en la santificación que Dios también promete a su pueblo, en la cual nosotros tenemos que caminar. La Biblia es suficiente para aprender a glorificar a Dios. ¿Cómo glorificar a Dios? En resumidas cuentas, en la Biblia encontramos suficiente información, por decirlo así, eh, para nuestra vida espiritual como seres humanos, ¿ya? En contraposición a esto, muchos cuestionan y hacen preguntas, y como decía, muchos cristianos de repente caemos en esto, querer encontrar en la Biblia respuestas suficientes en cuanto a la historia, a la ciencia, la astronomía, la geología, microbiología, etc. Muchas de estas cosas hay, pero no es un libro
para dar respuesta a estas temáticas, ¿ya? Y en base a estas excusas hay gente que se confunde. Y repito, incluso algunos cristianos. Pero la palabra del Señor tiene un objetivo. La supremacía de las escrituras no elimina la necesidad de maestros. Por esa razón Dios nos ha dado talento. Entonces hay que seguir estudiando y van a haber personas que van a estudiar dentro de la iglesia y van a edificar a la iglesia. No elimina la ciencia ni las autoridades. De hecho, con respecto a las autoridades, Dios estipula autoridad, orden a nivel de la familia, la iglesia, la nación. Y eso hay que respetarlo. Ahora, sí considerar que es muy importante recalcar que cuando la Biblia se refiere a un tema, ella es la autoridad sobre todo. Y esos temas son los que enumerábamos brevemente en la lámina anterior. En resumen, entonces, todo lo necesario para la salvación y para vivir una vida cristiana en obediencia a Dios y para su gloria están en la Biblia. ¿Ya? A eso nos referimos con supremacía de las Escrituras. Y para esto vamos a basarnos principalmente en este texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17, como base para dar algunos argumentos, para explicar un poquitito esta temática de la supremacía de las Sagradas Escrituras. Leo, como dice la Biblia, y les invito también a ustedes a leer en conjunto conmigo. Dice la palabra del Señor: Empero, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. El Señor nos bendiga una vez más con esta preciosa porción de su palabra. Y esta será la que nos dará algunas consideraciones para esta temática de hoy. Primero, la Biblia es suficiente para enseñar. ¿Por qué? Porque enseña el camino de la salvación, enseña este evangelio precioso basado en Cristo, ¿ya? Porque en ella encontramos el conocimiento de aquel. ¿De quién es ese aquel? Jesucristo. Y después estas ideas son extraídas de algunos versículos que después les voy a compartir para que ustedes también puedan meditar en ellos. La Biblia es suficiente para enseñar porque es la fuente de sabiduría que lleva a la salvación por medio de Cristo. Equipa, completa al hombre a partir del estudio de la misma. Me enseña el camino y consolida mi corazón. Me hará entender, dice el salmista, y me enseñará el camino por donde debo andar. Me enseña a hacer la voluntad de Dios. Y estas no son ideas mías, son extraídas de algunos versículos que dan cuenta de lo dicho. Salmo 86:11, que lo leo. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 32:8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y Salmo 143:10: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Suficiente la palabra del Señor para todo esto. ¿Para qué más, según nuestra base bíblica de hoy? Suficiente para dar fe. Y hay un versículo que da respuesta muy claramente a
esta premisa. Romanos 10:17, que parte del texto dice: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios crea fe por medio del Evangelio, crea fe por medio de empaparnos, de leer cada día del sacrificio de Jesús para poder entenderlo y tomarlo como una verdad de vida para cada uno de nosotros. Es esta palabra de Dios poderosa la que estuvo presente en la creación y con solo decirse, la luz se hizo y todo lo que hoy día podemos ver. Esa es la que podemos hoy día leer cada día cuando tomamos la Biblia y nos detenemos en algún capítulo, libro, versículo o esta frasecita, por ejemplo, que tenemos ahí. Por eso, estimados hermanos, la Iglesia debe proclamar la predicación de la palabra de Dios por sobre todas las demás cosas. No palabras de hombre, no actividades de entretención para que la gente no se aburra. Lo principal, lo medular, debe ser la predicación de la palabra de Dios. Es una situación que tenemos que tener muy presente como iglesia y sobre todo en estos tiempos. Hechos 2:41 nos muestra esta creación de fe y cómo esta fe hace que el que la recibe transforme su vida, cambie sus pasos. Hechos 2:41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. Eso es lo que provoca impacto y permite que la gente se convierta al Señor. La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Lucas 9:6 nos muestra otra evidencia de esto. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Es la palabra de Dios la que va a obrar el cambio. La palabra de Dios también es suficiente para corregir. Y en Juan 17:17, palabras del mismo Señor Jesús en su oración, nos dice sus palabras al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Me puedo limpiar con la palabra de Dios. Es suficiente para limpiar mi mente, mis labios, mi vida. Apropiarnos de todo el mensaje de Dios de manera personal, porque muchas veces decimos: qué importante lo que se está diciendo, lo que están enseñando hoy día, porque le sirve a tal o cual, y no lo tomamos para nosotros. Y es exclusivamente para mí, de manera personal. Es decir, tenemos que tomar la palabra de Dios en aquellos textos, en aquellas porciones que me consuelan. Y hoy día, producto de la pandemia, a lo mejor también hemos buscado aquellos que dan consuelo, que ayudan al momento difícil que pudiéramos estar pasando, ya sea de manera mundial, pero también de manera personal. Pero no nos olvidemos de aquellos que nos confrontan, de aquellos que nos hacen ver el pecado, de aquellos que nos llaman a la santificación. Cuando me confronta la palabra de Dios, puedo corregir la pasada manera de vivir. ¿Ya? No es un camino estático el ser cristiano, el escuchar la palabra de Dios. Esto es algo activo que debe provocarnos, con la dirección del Santo Espíritu de Dios, a dejar la pasada manera de vivir. La palabra de Dios corrige e instruye. Esto nos dice en algunos versículos. La Biblia es como un espejo, dice, donde nos podemos ver para ser transformados a su misma semejanza. No es vernos y quedar igual. De hecho, ninguno hace eso cuando va al espejo y se mira y dice, no, se arregla el pelito, limpia los lentes, no sé, hace alguna cosa. Lo mismo debería pasar cuando vamos a la palabra de Dios. Es el espejo que nos dice cómo estamos y cómo debemos continuar dirigidos por Dios para honrar a Dios. No debemos menospreciar la corrección del Todopoderoso.
muchos cristianos hoy, engañados por todo este humanismo, buscan en la palabra de Dios solamente aquellos textos que, decía yo al comienzo, consuelan o mejor dan alivio, recuerdan las promesas, pero aquellos que nos evidencian nuestro pecado quizá están quedando atrás. Aquellos que evidencian la supremacía de Cristo en la salvación, la importancia de su palabra y sus mandatos, quizás no los compartimos tanto, ¿ya? No podemos menospreciar la corrección del Todopoderoso. Si no somos corregidos, andamos en oposición a Dios y eso es delicado. Salmo 94:12 confirman lo dicho, estos versículos. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, castigares y en tu ley lo instruyeres. Versículos de confrontación. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Job, en su situación, dijo, dirigido por Dios, en capítulo 5, versículo 17, He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Levíticos 26, 23 y 24, hablando al pueblo aquí. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé con vosotros en oposición, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Palabras de Dios a su pueblo. La Biblia también es suficiente para reprender. Y aquí un texto muy claro que ustedes conocen muy bien, Mateo 4, del 1 al 11, en donde Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo y Él vence la tentación. El mejor ejemplo para reprender es el encuentro del Señor Jesús con Satanás. ¿Cómo lo reprendió? Diciéndole, escrito está. Cómo cada uno de nosotros pudiéramos tener frente a todas las tentaciones a las cuales nos enfrentamos día a día y durante el día con algún texto bíblico. Y pudiéramos decir, escrito está. Por eso honro a mi Dios y no hago esto. El Señor Jesús es ejemplo de esto. La palabra del Señor es suficiente para enfrentar, estimados hermanos, las batallas espirituales que cada uno pueda estar viviendo. Pero si no conocemos la Biblia, estamos en graves problemas. La Biblia es suficiente para instruir. Salmo 86:11 nos dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, consolida mi corazón para que tema tu nombre. ¿Cómo se logra esto? Teniendo la palabra del Señor impregnada en nosotros, que esto sea lo que esté en nuestro pensamiento cada día, que sea esta nuestra oración, estimados hermanos, ¿ya? Orar la Biblia, hablar la Biblia, cantarla, vivirla. En su palabra, Dios nos declara que es buena, que es bueno lo que ahí se dice. El conocimiento de Dios nos guiará por el camino de piedad, no lo que nosotros creamos o porque en forma natural seamos buenos, sabemos que no es así. Y otra observación que podemos hablar sobre esto de instrucción es que Dios quiere que lo conozcamos, por algo nos dejó su palabra y la ha preservado durante todo este tiempo, ¿ya? Versículos que comprueban esto y que ya fueron parafraseados anteriormente. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pidas de ti, Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud.
Y en Oseas 6:6, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, para poder entregar estas ofrendas, ya estos holocaustos. El pueblo era reprendido en que tenían que conocer a Dios. Eso también es para nosotros. Ya concluyendo esta pequeña exposición acerca de la suficiencia de la palabra del Señor, quiero terminar con esta advertencia a los peligros de no considerar la Biblia como suficiente y que podemos ver demostradas en este versículo de Jeremías capítulo 5, el 30 y el 31, en donde Dios a través de su profeta dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? Amados hermanos, evidencia explícita del pecado del pueblo, de los profetas con mentiras, los sacerdotes siguiendo esas mentiras y el pueblo de Dios aprobando eso. Así lo quisieron. A eso nos puede llevar no considerar la suficiencia de la palabra de Dios. Dios habla a través del profeta lo terrible que es que el pueblo de Dios acepte la mentira, el engaño. No le fue suficiente la palabra de Dios y aceptaron las palabras de los engañadores. Y eso hoy día tenemos que cuidarlo mucho. Un ejemplo muy evidente que tenemos en la palabra del Señor es en el Edén, que pasó lo mismo. Para Eva y Adán no fueron suficientes las palabras de Dios. De este fruto no comeréis. ¿Ya? Y escucharon otra voz. ¿Y qué voz escucharon? La voz de Satanás. Y frente a eso, ¿qué consecuencias trajo todo esto? Las sabemos muy bien, ¿verdad? Estimados hermanos, es tan riesgoso pensar que el pueblo de Dios no considere, que deseche, que menosprecie la palabra de Dios. Las sectas son fruto de esto. Buscaron otros libros para explicar de Dios. No les bastó la Biblia. Y es un llamado a la iglesia de hoy. Muchos hoy, diciéndose ser cristianos, han desechado la soberanía, la suficiencia de la palabra de Dios y se dejan guiar por sus emociones, por lo que están sintiendo, por su corazón. Y hoy la iglesia quizás también está como una oveja perdida. Si consideramos que la suficiencia de la palabra de Dios nos da la perspectiva correcta para enfrentar la vida, eso es lo correcto. El sufrimiento presente pierde importancia frente a la gloria venidera, pero motivados por este emocionalismo actual, por este humanismo, a lo mejor perdemos la perspectiva bíblica correcta. Y nos centramos en nuestro sentir, ya en el problema, la necesidad, el sufrimiento, no sé, que estamos viviendo hoy. Estimados hermanos, hoy somos invitados a examinarnos porque muchas veces nos hacemos muchas preguntas frente a la vida, frente a los problemas que vemos, y esto pone en duda la suficiencia de las Escrituras, de la palabra de Dios. Frente a esto podemos concluir que Dios prefirió darnos a su Hijo Jesucristo que darnos respuesta. Eso es lo que encontramos en la palabra. A Jesucristo, que es suficiente para todo lo que necesitamos. Primera de Pedro nos dice: antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Eso está en el capítulo 4, versículo 13. ¿Necesitamos algo más para la vida, estimados hermanos? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. Por Él fueron creadas todas las cosas, nos dice la misma palabra. Él es suficiente
Y Él es el tema de la Biblia. Él es presentado desde el Génesis al Apocalipsis y es lo que necesitamos. Isaías 48 nos recuerda: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y 1 de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No me queda más que agradecer a Dios y rogar, y espero que así lo hagamos también, en considerar qué tan importante es para nosotros el estudio de la palabra del Señor, el detenernos en el día que Dios nos da para ser instruidos, para llenarnos de su palabra. El Señor nos ayude, estimados hermanos. Les invito a orar. Amado Dios y buen Padre celestial, oramos a usted en el nombre de Jesucristo, dando gracias por lo recibido en esta tarde, porque sus palabras, Señor, es clara y nos muestra el camino a seguir. Nos recuerda, Señor, que en ella podemos encontrar las respuestas a las necesidades del alma, a tener esta vida, Señor, abundante que usted promete. Permítanos que como hijos suyos seamos redarguidos cada día a buscar, Señor, su palabra, a ser instruidos por ella y a doblegar nuestra voluntad a obedecerla. Ayúdenos, mi Señor, y permítanos no confundirnos en el camino. Bendiga su palabra que ha sido expuesta en esta hora y permita que pueda dar el fruto para la cual usted, Señor, dispuso que se entregara. Quédese en medio nuestro, se lo rogamos, en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.